¿Qué tal amigos? Buenas tardes, colegas de Unidad Abogados Colombia. Desde Villavicencio los saluda Néstor Javier Betancourt, abogado, penalista. Y teniendo en cuenta algunas inquietudes de algunos estudiantes e incluso algunos colegas respecto al tema de la captura. Y sobre todo teniendo en cuenta que encontramos en estos términos sinónimos como la aprehensión, la retención, la conducción. Entonces, respecto a esto y debido a que la ley 906 no nos define el término de captura, entonces tendríamos que recurrir a empezar por definir qué es captura. Y si recurrimos a la RAE, a la Real Academia Española, vamos a encontrar sinónimos de captura como apresar, retener, inmovilizar. Y si nos acudimos a la tecnología vamos a encontrar hasta captura de pantalla. Pero en el sentido estricto, hoy por hoy en materia penal, la ley 906 al no traer la definición, recurrimos a las sentencias. Y entonces, en este orden de ideas, tenemos la sentencia C303 del 2019, Corte Constitucional, magistrado ponente Alejandro Linares Cantillo. Y él nos define la captura como esa actividad física de sujetar, de inmovilizar, de retener a alguien, de aprenderlo, para conducirlo forzadamente ante la autoridad judicial. Igualmente continúa diciendo la jurisprudencia que esta captura se deriva de una flagrancia o de una orden de autoridad judicial y que debe ser realizada por un organismo de seguridad del Estado, que es un acto jurídico que priva legítimamente de la libertad y que activa una serie de garantías y procedimientos especiales. Entonces tenemos ahí varios conceptos bien interesantes a la hora de ponerlos en práctica, porque si bien uno de los requisitos es retenerlo o privarlo de esa libertad de locomoción, de no dejarlo continuar siguiendo hacia donde iba, pues no podemos hablar todas las veces de que esto es una captura, porque entonces se nos va a atravesar la situación cuando estamos en un banco y vamos a salir y cierran la puerta con llave porque están los de los valores ahí, o van a ingresar los de la entidad de valores. Entonces duramos 5 minutos ahí en contra de nuestra voluntad. No estamos hablando de una captura porque no hay ninguna autoridad, no hay ningún organismo de seguridad del Estado aprendiéndonos en contra de nuestra voluntad, y mucho menos para llevarnos a una autoridad competente. Y ni qué decir cuando el bus se nos pasa a 3 cuadras, que nos llevó en contra de nuestra voluntad. No hay captura. Pero si bien con esta antesala podemos definir que los requisitos de la captura es que lo haga una autoridad competente, es decir, un organismo de seguridad del Estado, que sea en contra de nuestra voluntad, que seamos aprehendidos, que se nos limite, se nos restrinja el derecho de locomoción del artículo 24, derecho fundamental constitucional, y que sea para poner a disposición de una autoridad competente. Con este orden de ideas ha hecho carrera en el ciudadano común, incluso en la cultura general y algunos organismos no gubernamentales, ONG, que se ha dicho que solo hay 2 capturas, excepcionalmente 3. Y decimos que solamente se puede capturar a alguien en flagrancia. Segundo, por orden judicial. Y tercero, excepcionalmente, por orden de la Fiscalía. Pero eso no es del todo cierto, porque a la luz de la definición de la sentencia anteriormente citada y de varias jurisprudencias, pues yo encuentro, revisando la ley 906 y algunos decretos reglamentarios, yo encuentro 8 formas de capturar en estos momentos en Colombia, vigentes, aplicables, se ven todos los días. Y lo más curioso aún, 4 de ellas no tienen control posterior. En ese orden de ideas, partiendo de que se trata de la captura de limitar un derecho fundamental como es el de locomoción y de que tiene unos requisitos, entonces para definir esas 8 capturas, vamos con la primera, la flagrancia. Y entonces nos remitimos al artículo 301 de la ley 906 y ahí encontramos los 5 numerales de la flagrancia. No los voy a leer porque no estamos aquí para leer
leer códigos, ahí están, no sino ubicarlo. Artículo 301 de la ley 906 tiene 5 numerales y dice en el momento de los hechos, que cuando está posteriormente a ellos, que en persecución, que ahí los encontramos. Incluso está el parágrafo. ¿Tiene control posterior la flagrancia? Claro que tiene control posterior. Capturado en flagrancia, deberá ser puesto a disposición dentro de las 36 horas siguientes ante un juez de control de garantías. Sencillo. No tiene mayor complicación la interpretación de la flagrancia. Flagrancia, flagrar, en llamas. Pero viene la segunda forma de capturar y tenemos que se trata de la orden de captura por autoridad judicial. Lo encontramos en el artículo 297 y siguientes de la ley 906. Y los requisitos de esa captura los encontramos en el siguiente artículo, en el 298, porque es que esa orden de captura tiene unos requisitos, debe cumplir con unos presupuestos para que la captura sea legal. Previamente a ello, el fiscal allá en la audiencia privada ante el juez de garantías habrá expuesto sus motivos fundados ajustados al artículo 21 para lograr que el juez de garantías emita esa orden de captura y ésta se materialice mediante los organismos del Estado y una vez capturado se lleve ante un juez de garantías para verificar que no se le vulneraron sus derechos, los derechos del capturado del artículo 303, y que cumplió, los motivos fundados del artículo 221, eso sí se esbozaron en la audiencia con la que se logró esa orden de captura. ¿Tiene control posterior? Claro que tiene control posterior, porque deberá ser puesto precisamente a disposición de un juez de garantías. Pero, ojo, las órdenes de captura no se emiten para informarle a un ciudadano que tiene un proceso. Las órdenes de captura se emiten para pedirle una medida de aseguramiento. Y las órdenes de captura no es para todos los delitos. Tiene que ser para un delito que tenga medida de aseguramiento. Porque habrán delitos, o hay delitos, que no requieren medida de aseguramiento. Por ejemplo, el delito de pánico lo encontramos por ahí en el artículo 355 del Código Penal, el que cause pánico en un medio de transporte o en vía pública. Este delito no tiene medida de aseguramiento, entonces pues no le van a librar una orden de captura por este delito. Eso respecto a la orden de captura, la captura hecha por una orden judicial. Pero vamos a la tercera captura, excepcionalmente la que emite el fiscal. Eso lo encontramos en el artículo 300 del Código de Procedimiento Penal. Y esta es bien exigente. ¿Por qué razón? Porque tiene unos elementos objetivos y una vez se den esos elementos subjetivos, se entrará a verificar los elementos subjetivos para que se constituya, se pueda realizar esa captura. ¿Y cuáles son esos requisitos objetivos? Primero, en el artículo 300 lo encontramos y en el inciso primero y dice que no se encuentre en el lugar un juez de garantías que pueda ordenarla. Ese es un requisito general, tiene que no haber juez de garantías en ese momento. Y segundo requisito, que existan los elementos materiales probatorios o las evidencias físicas o las famosas ILO, información legalmente obtenida, que permitan inferir razonablemente que el indiciado es autor o partícipe de la conducta punible. Si tenemos estos requisitos objetivos, entonces entraremos a verificar que se den esas causales subjetivas, como lo es que exista un riesgo inminente de que la persona se oculte, se fugue, se ausente del lugar, o que exista la probabilidad de que, una probabilidad fundada, de que le pueda alterar los medios probatorios, o que sea un peligro para la seguridad de la comunidad y la víctima, pero este peligro para la seguridad de la comunidad y la víctima no son los del 310 y los del 311. Este peligro para la seguridad de la comunidad y la víctima es en ese momento en cuanto a que si no se captura, este individuo pueda realizar contra la víctima o contra la comunidad algún acto punible. Es para evitar eso. Entonces tenemos esos tres elementos, esas causales muy subjetivas para lograr que el fiscal emita esa excepcionalísima orden de captura. ¿Tiene control posterior? Claro que tiene control posterior. 36 horas para ser puesto a disposición de un juez de garantías. Cuarta captura por orden judicial.
Y es aquí donde me llama la atención cuando no existe control posterior. Y entonces, cuando un ciudadano está vinculado a un proceso y por X o Y motivos se vencieron los términos y siguió su proceso en libertad y le llegó y fue condenado, le llegó una orden de captura, pero para cumplir sentencia. Visto desde otro ángulo, nunca fue ubicado, operó la contumacia, operó la persona ausente y llegó la condena y aún se encuentra huyendo de la justicia. Fue capturado para que cumpla esa condena que le fue proferida. Y uno muy común, que es los que logran una domiciliaria y se olvidan del proceso, no están atentos al mismo, y cuando le llegan la sentencia huyen del lugar y quedan con orden de captura. Estas personas llegará un momento en que son requeridos en un puesto de control, en cualquier parte se ven inmersos a identificarse ante las autoridades y se van a encontrar con tiene orden de captura, pero para cumplir sentencia. ¿Qué sucede allí? ¿Cuál es el procedimiento? Los policiales lo conducen, lo llevan a la estación, le ofician al juzgado de ejecución de penas, que es el que lo solicita, y a cumplir condena. ¿Tiene control posterior? No. No hay control posterior. Entonces, al no haber control posterior, la pregunta es, ¿y qué pasa si en esa captura se le vulneraron algunos de los derechos del 303? Si fue golpeado, si no se le dieron alimentos, si no se le permitió informar a un familiar de su captura. Esa es una pregunta, y diría yo, más que una pregunta, hay un vacío ahí. Ahora bien, tenemos en cuenta que esta, a pesar de no ser puesto a disposición de un juez de garantías y no tener control posterior, es una captura. Por donde se le mire, es una captura. Se le privó su libertad de locomoción en contra de su voluntad por una autoridad competente, como son los organismos de seguridad del Estado, llámese policía, llámese ejército, llámese entidad que lo haya capturado, y va a ser puesto a una autoridad, a órdenes de una autoridad. Luego es una captura, pero no tiene control posterior. Ahora bien, ¿y qué vamos a decir ahora de la captura que ubiqué como numeral quinto? Es la captura del artículo 348 del Código de Procedimiento Penal. Y es aquella figura cuando un ciudadano es testigo dentro de un proceso judicial y tiene esa obligación de ir a rendir su testimonio. Se requieren unos presupuestos para que el juez lo ordene aprender y conducir. Yo les decía al principio que íbamos a encontrar unos términos como aprender, conducir, conducción. Esa aprehensión y esa conducción es la que nos establece aquí el artículo 348. Y tiene unos requisitos. Primero, que sea un testigo previamente citado. Debe haber sido previamente citado. Y segundo, que se niegue a comparecer. Tenemos dos presupuestos. Fue citado y se negó a comparecer. Entonces el juez de conocimiento ordena su aprehensión y conducción. Pero para que sea llevado a la sede de la audiencia. ¿Es una captura? Sí. Pero bajo el nombre de aprehensión y conducción. ¿Se priva de su libertad de locomoción? Sí. ¿En contra de su voluntad? Sí. ¿Es aprendido por un organismo de seguridad del Estado? Sí. ¿Va a ser puesto a disposición de una autoridad competente? Sí. ¿Tiene control posterior? No. No va a ser llevado ante un juez de garantías para legalizar su captura. ¿Por qué razón? Porque se va a llevar a una audiencia para que declare, rinda su testimonio. Pero ¿y si renuncia a declarar? Se castigará con 24 horas de arresto. Luego entonces tenemos una captura, posiblemente va a llegar a un arresto. Y si al cabo del arresto persiste su negativa en declarar, se le procesará. Luego estamos frente ya a una judicialización. Pero se habla de aprehensión y conducción. De los requisitos de la captura: ¿privado de la locomoción? Sí. ¿En contra de su voluntad? Sí. ¿Puesto a disposición de una autoridad? Sí. ¿Tiene control posterior? No.
Y nuevamente preguntó, ¿y si lo golpean en la captura? ¿Y si lo suben a la patrulla y lo pasean media ciudad durante toda la mañana? Vemos que hay unos vacíos ahí respecto a la captura, la aprehensión, la conducción. Veamos otro caso bien curioso. Yo hablaba al principio que la ley 906 y algunos decretos. Tomamos el decreto 2591 del 91 que reglamentó la tutela. Y nos vamos por allá al artículo 52 y habla del desacato. ¿Quién no ha escuchado hablar del incidente de desacato? Y entonces la persona en el fallo de sentencia es condenada, supongamos, a pagar determinado dinero o a expedir determinado documento en un término de 48 horas. Y transcurrido las 48 horas, incumple, no obedece la decisión del juez, le inician un incidente de desacato y el decreto permite que esa es sancionable. Ese desacato es sancionable con arresto, hasta de 6 meses. Es una privación de la libertad por donde se le mire, en contra de su voluntad por donde se le mire. Por una autoridad competente, igual, los requisitos de la captura. Ahora bien, ¿tiene control posterior? No, no tiene control posterior. Y entonces, mis queridos estudiantes, pregunta de preparatorio. ¿Puede un juez civil privar de la libertad a una persona? Y la respuesta es sí. ¿En qué? En sede de incidente de desacato ante el juez de tutela. ¿Por qué razón? Porque todos los jueces son jueces de tutela. Y entonces esa tutela le pudo haber correspondido a un juez civil, a un juez administrativo, y si se presentó el incidente de desacato, pues él ordenará el arresto. Perfecto, entonces tenemos 6 formas de capturar a las personas y llevamos 3 sin control posterior. Séptimo, dentro del territorio nacional hay capturas que son solicitadas por la Interpol. Recordemos por ahí, en los noticieros es muy común escuchar la circular roja, por aquello de esa cooperación internacional. Entonces un ciudadano de estos, recordemos que las normas aquí se aplican para residentes en Colombia, o sea que para un ciudadano extranjero también. Y entonces aquí encontramos que a un ciudadano de estos que está requerido, incluso a un nacional, que esté solicitado con circular roja, y se le captura en ese momento, ¿hay privación del derecho a la locomoción? Sí. ¿En contra de su voluntad? Claro. ¿Quién lo hizo? La autoridad competente. Sí. ¿Va a ser puesto a disposición de una autoridad? Sí, claro. ¿Tiene control posterior? No. No. Porque una vez capturado, en estos casos de circular roja, son dejados a disposición del fiscal general de la nación por intermedio de asuntos internacionales. ¿Y qué pasa si se le golpeó, si no se le dieron alimentos, si no se le permitió la llamada a un familiar en el momento de su captura? Pero no tiene control posterior. Esta octava y última captura, que tampoco tiene control posterior, que tiene que ver con la expulsión o deportación por Migración Colombia. Y entonces nos remitimos al decreto 4000 del 2004. Por allá en el artículo 109 encontramos, y allá nos dice que cuando un extranjero podrá ser conducido en cualquier momento por la autoridad migratoria. Fijémonos ahí la autoridad que, en este caso, lo que antes se denominaba DAS. Cuando se haga necesario, lo pueden capturar cuando se haga necesario su identidad y determinar su situación de permanencia en el territorio nacional. O cuando se adelante en su contra un procedimiento administrativo y sea requerido para el mismo. Entonces, el ciudadano está siendo requerido por un procedimiento para deportarlo. Entonces, ¿qué sucede? El extranjero que sea objeto de ese trámite de deportación, una vez retenido, y allí encontramos en el artículo donde habla de retenido, pero fue capturado en contra de su voluntad, claro. Por una autoridad, claro. Para ser puesto a disposición, claro, a Migración Colombia. Pero va en calidad de retenido. Y tendrá también 36 horas. Pero no para llevarlo al juez de control de garantías para velar por sus derechos. Será 36 horas para que se haga efectiva la medida. Luego no es control posterior, es para que se haga efectiva la medida. En ese orden de ideas, quería dejarles como reflexión, mis queridos colegas,
que no es tan cierto la captura en flagrancia y por orden de judicial, y mucho menos que siempre tendrá un control posterior y no siempre será llevado ante un juez de control de garantías, toda vez que encontramos 8 en total y 4 de ellas no tienen control posterior. En el Centro de Ideas termino a disposición, les agradezco su atención y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias para todos.